La idea de la cual vamos a estar hablando hoy es más o menos un mecanismo que existe a nivel internacional de protección de las inversiones extranjeras internacionales y cómo ese mecanismo protege a las empresas en los arbitrajes a nivel internacional de esas inversiones que realizan en países como los de América Latina. Para eso, este mecanismo, que en inglés se lo conoce como el ISDS, lo que hace es blindar las inversiones de las empresas transnacionales, o sea, principalmente en la región. Eso se dio con un fenómeno que fueron las privatizaciones de los servicios públicos y de otros sectores, y en ese sentido, los estados de la región se han visto en una trampa, la cual les es muy difícil salir. ¿Por qué digo que es una trampa? Básicamente porque una vez que los estados han firmado estos tratados bilaterales de inversión, que son los que protegen a las inversiones de las empresas extranjeras, el Estado se ve en la decisión de tener que optar entre proteger a la inversión de ese capital transnacional o desarrollar políticas públicas para profundizar o garantizar servicios públicos, derechos a la ciudadanía, etc. Ejemplos de esto hemos visto repetidas veces. En el caso de la crisis del 2001-2002 en Argentina, eso se vio de manera muy patente. ¿Por qué? Porque Argentina, durante esa época, recibió la mayor cantidad de demandas que se ha visto dentro del sistema de protección de inversiones. Esto adentro del CIADI, que es un organismo del Banco Mundial que funciona como centro de arbitraje para la protección de las empresas. Entonces, frente a ese tipo de decisiones, Argentina en los años 2001, 2002, 2003 vivió la crisis económica hasta el momento más grande que se haya podido percibir, y sobre esa crisis económica el gobierno de ese momento lo que hizo fue congelar los aumentos de tarifas en los servicios públicos. Recordemos que había un nivel de pobreza elevado, prácticamente la mitad de la población en Argentina estaba sumida bajo la línea de pobreza, y un tercio de la población estaba por debajo de la línea de pobreza. Entonces, frente a esa crisis económica, las empresas privatizadas, todas de capital transnacional, pretendían aumentar las tarifas de sus servicios públicos. El gobierno se negó a dar esas autorizaciones, y lo que hicieron esas empresas fue amenazar, y en muchos de esos casos iniciar demandas adentro del CIADI en virtud de este sistema de protección dado por tratados bilaterales de inversión que las favorecían. Un caso patente, por ejemplo, fue el caso de Aguas Argentinas. Aguas Argentinas tenía la concesión, la administración del área metropolitana de servicio público del agua potable, del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Era la concesión más grande del mundo que se conocía, y era una concesión dada a 30 años, o sea, bastante generosa. Lo que hizo el capital transnacional, en ese caso la empresa Suez y otras asociadas, fue adelantar un capital de inversión de 120 millones, ¿sí?, de dólares. Cuando no se le dio la autorización para aumentar esas tarifas que la empresa estaba solicitando, lo que hicieron fue demandar a la Argentina ante el CIADI. Años después, esa empresa y sus asociadas percibieron en un laudo, ¿sí?, en una decisión final, 405 millones de dólares sobre los 120 que habían invertido de capital en un inicio. Y esto sin tener en cuenta las condiciones económicas, la situación social, las posibilidades del Estado para poder, y de la sociedad, por supuesto, para poder pagar las tarifas que se estaban pretendiendo por parte del capital privado. Ahí lo que el gobierno argentino se vio obligado, digamos, en esa situación fue a sostener esa política pública de no aumentar esas tarifas, ¿sí?, en virtud de poder reiniciar un ciclo económico de recuperación, o permitirle a la empresa, que fue lo que no hizo, ¿sí?, permitirle a la empresa el aumento del ajuste tarifario y que la empresa se llevara lo que pretendía llevar, ¿sí? Entonces, esta cuestión, esta situación, es lo que se conoce a nivel internacional como el enfriamiento regulatorio, ¿sí?, el chilling effect, se le dice en inglés. Ese chilling effect lo que causa
es que frente a la posibilidad de que el Estado pueda regular más, ¿sí? Mejor, garantizar derechos, lo que hace es congelar esa posibilidad que tiene el Estado de impulsar esa política pública en virtud de no verse amenazado o no verse demandado por parte de las empresas transnacionales ante este tipo de mecanismos a nivel internacional. Esta encerrona dentro de la cual se encuentran los estados es lo que se conoce como la inhibición regulatoria o el enfriamiento regulatorio. En inglés se lo llama el chilling effect. ¿Por qué se le conoce de esta manera? Porque los estados se ven en la posición de tener que elegir entre si desarrollan una mayor y mejor regulación, ¿sí? Para garantizar derechos, para garantizar acceso a los servicios públicos, derechos esenciales, básicos, derechos humanos, como es por ejemplo el acceso al agua, o tener que verse amenazados por iniciar esa regulación, verse amenazados por las demandas de empresas transnacionales dentro de organismos como el CIADI u otros centros de arbitraje. Entonces, ahí es donde el Estado tiene que optar entre una de esas dos opciones y es una encerrona, ¿sí? O sea, o es demandado e impulsa la política pública, o lo que ocurre generalmente es que evita, ¿sí? O sea, impide tener que regular este sistema, el Estado se autoinhibe de hacer esa regulación y entonces la empresa garantiza sus propios beneficios, pero no la ciudadanía. Por eso decimos que es una encerrona, ¿sí? ¿Por qué es que las empresas demandan a nivel internacional dentro de este sistema? Básicamente acá es más, si se quiere, más analítico lo que se puede llegar a concluir. ¿Por qué? Porque generalmente la mayor cantidad de demandas a nivel internacional han ocurrido después de algún tipo de crisis, ¿sí? Sea crisis económica a nivel internacional o sea alguna crisis particular en un país determinado. Entonces, cuando el sistema empezó a ser utilizado de manera más vigorosa, eso fue a partir de 1997. Antes de 1997 el sistema existía, el sistema de protección de inversiones ya existía desde mediados de los 60, pero se utilizaba de manera muy marginal. Después de la crisis de la gripe asiática de los países del sudeste asiático, que fue en ese año, empezó a aumentar esta cantidad de demandas. En el caso de Argentina, Argentina empezó a recibir una cantidad de demandas impresionante, aproximadamente 35 demandas en un lapso de 5 años, y eso ocurrió precisamente a partir de la crisis del 2001-2002. Después de la crisis del 2008, la crisis internacional del sistema financiero, se vio un aumento nuevo de las demandas adentro de este tipo de organismos de arbitraje. Y ahora estamos en un contexto también de crisis, en el cual la pandemia a nivel global ha producido una recesión económica que se siente en todos lados, ha profundizado crisis que ya se venían viviendo, ya se venía sintiendo de alguna manera, y en este contexto es previsible que las empresas transnacionales intenten recuperar sus niveles de ganancias y su nivel de lucro por medio de este tipo de mecanismos. Por ende, nosotros entendemos que es muy probable que este tipo de demandas a nivel internacional vaya a aumentar en desmedro de garantizar los derechos de la población en un contexto tan complejo y tan crítico como es el de la pandemia.